Hola, querida familia. Dios les bendiga mucho. Les habla el abuelo Samuel y hoy quiero acompañarlos en esta lectura de la palabra de Dios. Prepárense, porque cada versículo trae una enseñanza que fortalece el corazón. Comencemos nuestro devocional de hoy. Nehemías, capítulo 11. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10, para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Maalaleel, de los hijos de Fares, y Maasías, hijo de Baruc, hijo de Colose, hijo de Asaías, hijo Yadaías, hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloní. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Meselam, hijo de Yod, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, Ishu y Icheo, hijo de Jesaías, y tras el Gabai y Salai, 928. Y Joel, hijo de Zicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joyarib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, Ishu y Sadac, hijo de Mireo, Ishu y Aitobi, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Y Adaías, hijo de Jeroham, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de familias, 242. Y Amasai, hijo de Azare, él, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Aimer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128. El jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedelim. De los levitas, Semaías, hijo de Hasab, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni, Sabetai y Jozabad. De los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, y Matanías, hijo de Micaía, Ishu de Zabiji, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samua, Ishu, Yigalau, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la ciudad santa eran 284. Los porteros, Acob, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, y Zihá y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Boni, hijo de Asabías, hijo de Matanías, Ishu y Micaía. De los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos, y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesesabeel,
de los hijos de Zera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo, tocante a las aldeas y sus tierras. Algunos de los hijos de Judá habitaron en Quiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecopsil y sus aldeas, en Jesúa, Molada y Bet-Pelet, en Hazar Sual, en Berseba y sus aldeas, en Siclag, en Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Sora, en Yarmet, en Sanoa, en Ayalom y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Beersiba hasta el valle de Jainem. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Jeba, en Micmas, en Ahí, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Gitem, Adid, Seboín, Nebalot, Lod y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Nehemías, capítulo 12. Estos son los sacerdotes y levitas, que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Reum, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Mahadías, Bilga, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jeshuhau, Binui, Cajimieu, Serebiaus, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza, y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joyasim, Joyasim engendró a Eliosib, y Eliasib engendró a Joyada. Joyada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. En los días de Joiachem, los sacerdotes jefes de familias fueron de Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Johanán de Melicú, Jonatán de Sebanías, José de Arim, Adna de Mirayo, Elcai de Ido, Zacarías de Ginetón, Mesulam de Abías, Zicri de Miniamín y de Moadías, Piutai, Gibiugau, Samuel de Semaías, Jonatán de Joyarib, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amaac, Eber, de Hilcías, Asabías, de Jedaías, Natanael, los levitas, en los días de Eliosib, de Joyada, de Johanán y de Jadúa, fueron inscritos por jefes de familias. También los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Johanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas fueron Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Meselam, Talmón y Acub, guardas, eran porteros para la guardia en las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joiachem, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdros, escriba. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Fueron reunidos los hijos de los cantores,
así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Giba, y de Asmovet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar. Iba tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdros, Meselam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. De los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, Iyu, Yizacuj, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. A la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliésem, Mahaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías, con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Ilam y Ezer, los cantores, cantaban en alta voz, e Israías era el director. Sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón, su hijo. Desde el tiempo de David y de Asaf y Ajianchigu, había un director de cantores para los cánticos, alabanzas y acción de gracias a Dios, y todo Israel, en los días de Zorobabel y en los días de Nehemías, daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Nehemías capítulo 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliosib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban
antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacar, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdad, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdad, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey
sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote, Eliosib, era yerno de Sanbelat Horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña, en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Libro de Ester, capítulo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días, en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino. Desde el mayo Ere hasta el menor, el pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido, de mármol y de alabastro y jacinto, y daban a beber en vasos de oro, vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era, según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre por el vino, mandó a Meumán, Bista, Harbona, Bita, Abata, Ziter y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Pero la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carcena-Satar, Admata, Tarsis, Meres Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey, y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se debía hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, Ipsilon, Ela no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio
y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y que el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayo Ere hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes. E hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Ester, capítulo 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey: sus cortesanos busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Higai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey. Ipsilon, Luisu, así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Higai, Ester también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Ester y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la segunda casa de las mujeres, al cargo de Sosgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Ester, hija de Abahel, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y Ester ganaba el favor de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes
10º, que es el mes de Tebat, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vastí. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Tirs, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto, y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Ester, capítulo 3. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que, hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamadeta Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo. Y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia, según su escritura, y a cada pueblo, según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres.
en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Querida familia, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Si esta lectura está bendiciendo su vida, los invito a suscribirse al canal Lectura Bíblica Familiar y activar la campanita para que no se pierdan ninguna reflexión. Sigamos juntos con la palabra del Señor. Esther, capítulo 4. Luego que Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, los judíos tenían gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio. Mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Haitac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Haitac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había prometido pesar para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Haitac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Haitac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo dijo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis. En 3 días noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esther, capítulo 5. Aconteció que al tercer día Esther se vistió con su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y el rey estaba sentado en su trono en el aposento real, frente a la puerta del aposento. Cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos,
Y el rey extendió hacia Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Ester se acercó y tocó la punta del cetro. El rey dijo: ¿Qué tienes, reina Ester? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Ester respondió: Si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Entonces el rey dijo: Daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Ester ha dicho. Y vinieron el rey y Amán al banquete que Ester dispuso. Mientras bebían vino, el rey dijo a Ester: ¿Cuál es tu petición? Te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces Ester respondió: Mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Amán salió aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero Amán se contuvo y llegó a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Amán les refirió la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todo con lo que el rey lo había engrandecido y honrado por encima de los príncipes y siervos del rey. Amán añadió: También la reina Ester no hizo venir con el rey al banquete que dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella junto con el rey. Pero nada de esto me sirve mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Entonces Zir, su mujer, y todos sus amigos le dijeron: Haz una horca de 50 codos de altura, y mañana pide al rey que cuelguen allí a Mardoqueo, y entra alegre con el rey al banquete. Esto agradó a Amán, y mandó preparar la horca. Ester, capítulo 6. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Ipsilon, o rey, ¿qué honra o qué extinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿Quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: He aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: Que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: Para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: Date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra
desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego a Manaser su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, Isir su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás. Por cierto, delante de Elan, aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Ester, capítulo 7. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió y dijo: Rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo Ípsilon mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto, del palacio, al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Ester, capítulo 9. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata.
10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, Residenciau, Geau. Y dijo el rey a la reina Ester: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición, y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda, y será hecha? Y respondió Ester: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron bien. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, y el 15 del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos. Y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío,
y la reina Esther. Y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Esther capítulo 10. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Querida familia, que la paz de Cristo siga reinando en sus corazones. Gracias por acompañarme hoy y por ser parte de esta hermosa comunidad de fe. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña y nos guía a cada día. Bendice a cada familia que escucha. Dales amor, sabiduría y fortaleza para seguir tus caminos. Dios los bendiga mucho.